Ustedes para comentarles que el día de ayer se llevó a cabo la presentación y conferencia de prensa de la nueva telenovela Mañana será otro día, la cual va a ser estelarizada por Angélica Vale en una etapa totalmente distinta, una mujer ya de 40 años, qué peripecias vive y por qué circunstancias está pasando. Ahí también le preguntamos a Angélica Vale sobre su regreso y por supuesto de toda esta ola que se ha dado en cuestión del acoso, que muchas actrices hoy en día están levantando la voz y denunciando que fueron acosadas o por lo menos hubo algunas insinuaciones, esto a raíz de la campaña Me Too. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo Angélica Vale? ¡Chequen esto! Angélica Vale fue presentada por el productor Carlos Moreno como la protagonista de su nueva telenovela titulada Mañana será otro día, en la cual interpretará a una mujer madura de 40 años con todas las problemáticas que se viven a esa edad. La Vale dijo cómo es que se organizará para no dejar de ver tanto tiempo a sus hijos y a Otto, su marido, quienes por cuestiones de trabajo y de la escuela viven en Estados Unidos, y también desmintió que se esté divorciando. Vamos a estar yendo y viniendo, te digo, sobre todo yo, porque yo soy la que voy sola, es más difícil, claro, ¿no? Que vengan tres a que yo vaya. Entonces vamos a estar yendo y viniendo los dos, de los dos lados. Y pues echarle ganas. A mí me llegó de sorpresa el rumor, me morí de la risa y ya, porque, pues, ¿qué? No se puede hacer nada. Tu marido, Angélica, también se rió. No está tan acostumbrado como al... No, y también ya se acostumbró después de tanto tiempo conmigo ya. No, también se rió. Respecto a si alguna vez sufrió de acoso sexual, esto comentó. Tenía también a mi mamá y al lado y a mi abuela, que eran muy fuertes personalidades en el medio, y como que nadie se atrevió a llegarme, ¿no? A decirme, órale tú y yo, nunca. Y cuando se le preguntó su opinión acerca de las declaraciones de Arlet Pacheco, quien confesó haber sido amante de Raúl Vale cuando él aún estaba casado con Angélica María, esto dijo. ¿No se supo hace 800 siglos? Pues sí, pues era obvio, hijo. Pero ¿qué importa? Eso ya fue, mi papá ya se murió, ya, ¿qué? Ya nada que ver, ya nada que ver. Ay, esas preguntas no. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El día de ayer, el cantante español Rafael ofreció conferencia de prensa para hablar sobre las presentaciones que va a tener ahí en el Coloso de Reforma 17 y 18 de marzo. ¿Quieren saber exactamente qué nos dijo y qué punto de vista también nos dio con respecto al estado de salud de José José? Chequen esto. Será el 17 y 18 de marzo cuando Rafael deleite al público con su singular modo de interpretar en los conciertos que ofrecerá en el Auditorio Nacional. En conferencia de prensa, el divo de Linares mandó sentido mensaje a José José, dijo estar muy bien de salud y reveló que jamás en toda su carrera ha caído en las garras del alcohol y las drogas. Yo creí que estaba ya muy bien, pues lo siento muchísimo, la verdad, porque es un chico muy querido y además es un cantante maravilloso, siempre lo fue. Yo lo que no puedo hacer es firmar contratos a largo tiempo si no estoy bien. Yo me hago revisiones, me miran de todo, a ir por haber, pero no por obligación, que decir, yo voy a un hospital para que me hagan las pruebas que todo el mundo debería hacerse. Pues nada más, afortunadamente, que no cunda el pánico, no estoy malo. Yo no he tenido esa clase. Mis excesos han sido solamente lo mucho que trabajo. Pero lo mucho que trabajo, encantado de hacerlo. Llevar una vida sana tiene su recompensa. Es un poquito más aburrida, creo, que la otra vida no tan sana, pero tiene una gran recompensa, que es que llegas a la mayoría de edad estando muy bien, pudiendo complacer al público en todo lo que te piden. 21 Noticias, Berenice Ortiz. No lejos no te olvidas. Continuamos con más información del mundo de los famosos. Les platicamos que Carlos Bonavides finalmente ya abandonó el hospital tras 10 días de permanecer ahí. Y él inicialmente arribó al hospital por cálculos que tenía precisamente ahí en el riñón y posteriormente se dieron cuenta que tenía un tumor cancerígeno, motivo por el cual tuvieron que extirpar el riñón. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en este carrusel de los espectáculos? Chequen esto.
Hoy en el Carrusel Cultural y de Espectáculos, la familia Derbez está que no cabe de la emoción, pues el pasado domingo Aislinn Derbez y Mauricio Ockman por fin se convirtieron en papás de una hermosa bebé que llevará por nombre Kailani, que en hawaiano significa mar y tierra. El actor Carlos Bonavides ingresó al hospital hace 10 días por cálculos en el riñón. Sin embargo, se le diagnosticó un tumor cancerígeno, el cual le tuvieron que extirpar. El actor esto nos comentó. Perfectamente, gracias a Dios. Le quiero agradecer a todos los medios, a todos los compañeros. Ayer en la fiesta de Inclán me mandaron a saludar, todos los comediantes, pero sobre todo a la gente, al público que se ha preocupado por mí. Efectivamente me extirparon un riñón y el tumor era maligno, era canceroso. Afortunadamente lo descubrimos a tiempo y estoy perfectamente bien. Me hicieron 2 operaciones, pero quiero agradecer sobre todo a la ANDA que me han dado un servicio aquí maravilloso. Y quiero decirle a todos mis compañeros, los artistas, que en vez de pelearse, luchen por la ANDA, por recuperar empresas para que haya cotizaciones, porque verdaderamente el servicio médico es una cosa extraordinaria. Recuperándose del derrame cerebral que le dio, Wanda Seux platicó con nosotros en exclusiva y esto dijo. Ahí voy al lado de mi cardiólogo, de mi especialista. De todas las personas que están pendientes de mí. El Museo Nacional de Arte presenta la exposición Caravaggio, una obra, un legado, que indaga en la herencia tenebrista propuesta y difundida por el pintor italiano Michelangelo Merisi de Caravaggio en la pintura europea y novohispana. Estará en exhibición hasta el 20 de mayo. 21 Noticias, Berenice Ortiz.